Decía Julio César, divide y vencerás, pensando en una estrategia para debilitar a su oponente y controlarlo más fácilmente. Curiosamente, por este mismo motivo, dividimos un proyecto en fases. Más o menos todo el mundo sabe que un proyecto de arquitectura se puede dividir en varias partes. Hablemos de ello todos los días, hablamos de la fase de proyecto, de la fase de obra, pero ¿realmente sabemos por qué se hicieron estas divisiones y por qué las usamos? Por ejemplo, cuando el documento del proyecto ya está entregado y estamos esperando la licencia y tenemos que firmar el tiro de línea, ¿estamos en ese momento haciendo una actividad de la fase de proyecto o de la fase de obra? O si ya comenzó la ejecución y nos piden un cambio de distribución, ¿este documento pertenece a la fase de proyecto o a la fase de obra? Pues tanto si alguna vez te has hecho estas preguntas como si quieres saber la respuesta, escucha este capítulo porque seguro que aprenderás algo nuevo. Hoy hablaremos de fase de los proyectos de arquitectura e ingeniería. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 37 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos y ahora también como consultor y director de procesos en Berlín y aún así siempre disfrutando de cada momento. En este podcast te voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que puedes hacer para mejorar el resultado de tus proyectos y de tu negocio. Como mencioné al principio, necesitamos dividir el proyecto en fases. ¿Pero por qué? Pues esta idea surge porque cuando abarcamos algo tan grande como un proyecto, necesitamos empaquetar las entregas de alguna forma y controlar los procesos que se desarrollan en cada una de estas fases por separado. Cada fase es como un gran paso, un paquete cerrado y entregado. Sin embargo, tendemos a pensar que la estructura de fase está definida por algún tipo de libro o de normas del sector, pero realmente las fases son una división artificial y arbitraria. Un mismo proyecto puede ejecutarse en una, dos, cinco o 10 fases dependiendo de la estructura, experiencia y necesidad de control del director del proyecto. ¿Quién decide las fases en las que se divide el proyecto? Pues el director del proyecto. Es una decisión que toma según lo que mejor le convenga para controlar el desarrollo del proyecto. Y toda división de proyectos en fases es correcta siempre que se cumplan unas ciertas condiciones que veremos más adelante. No obstante, si cada proyecto tiene fases distintas, con nombres y estructuras diferentes, pues va a ser complicado después analizar datos a largo plazo, como la dedicación y el esfuerzo a cada una de estas fases o relaciones entre fases de proyectos similares. Por eso, si se hacen proyectos muy parecidos, pues recomiendo tener una estructura prediseñada de fases homogéneas y estándar. Si por el contrario hacemos proyectos muy complejos y variados, pues tendremos más libertad a la hora de definir estas fases que se deben adaptar a nuestras necesidades. Para entender todo esto, veamos algunos conceptos fundamentales. El primer concepto sería el de fase de proyecto, que según el PMBOK 7 es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que culmina con la entrega de uno o más entregables. Y después está el ciclo de vida del proyecto, que es el conjunto de todas esas fases unidas. No confundir el ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida del producto, que está formado por toda la vida útil y la usabilidad del producto y que en un caso de un edificio pues va desde la concepción hasta la demolición. Pero cuando hablamos de ciclo de vida del proyecto nos referimos a el proceso entre que empieza el proyecto y termina con sus entregables. Y ese producto después tendrá más vida después del proyecto. Estos conceptos sobre el ciclo de vida son tan importantes que forman parte de uno de los dominios que debe tener un Project Manager según el PMBOK 7. Una vez entendemos qué es una fase y que forman un conjunto, vamos a conocer qué características tienen las fases para saber elegir cómo vamos a dividir el proyecto y qué tipo de fases tenemos que elegir en cada momento. El primer concepto que vamos a ver es la cadencia de entrega, es decir, tenemos que decidir el momento y la frecuencia de presentación de los entregables a lo largo del proyecto. Y esto pues, nos va a marcar las fases. Esta cadencia puede ser una entrega única, es decir, al final de la fase entregamos un único entregable totalmente funcional. Por ejemplo, un informe técnico que se entrega completo y es una única entrega.
También podemos tener una entrega múltiple, es decir, entregamos parte del proyecto de forma separada. Por ejemplo, pues nos contratamos un servicio de instalaciones para un arquitecto y vamos entregando cada instalación por separado. Y hasta que no están todas entregadas, no conforman un entregable completo. También podemos tener una cadencia de entrega periódica, es decir, se va entregando una parte terminada en intervalos regulares, pero hasta que no se termina esa entrega periódica, pues no se completa el entregable. Es decir, por ejemplo, podemos tener un edificio que se va ejecutando y se va certificando de forma mensual. Otro concepto que tenemos que analizar es el enfoque de desarrollo, es decir, cómo tenemos pensado que se va a desarrollar ese entregable y sus funcionalidades. Y en este caso tenemos tres opciones. Tenemos un enfoque predictivo en el que conocemos todo el alcance del entregable, de lo que hay que hacer, y podemos planificarlo desde el principio. Es lo que comúnmente se conoce como el método de cascada y es el más usado en construcción, puesto que normalmente tenemos el conocimiento de todo lo que hay que hacer, pues tenemos un proyecto que tenemos previamente definido y tiene todos los requisitos que cumplir, con lo cual podemos encadenar toda la ejecución de ese entregable de forma ordenada y completa. Por contrario, tenemos el enfoque adaptativo, que es para cuando no conocemos ese producto que se va a desarrollar de forma completa, ese entregable, pues necesitamos hacer ajustes a lo largo del ciclo de vida del proyecto para entregar ese entregable de forma coherente. Estos son lo que se denominan los sistemas ágiles y se usan mucho en el entorno del desarrollo informático. Y por último, tenemos un enfoque híbrido, que es una mezcla de ambos enfoques. Otro concepto que vamos a ver es la forma en que se relacionan esas fases dentro del ciclo de vida del proyecto. Y tenemos tres formas de relacionarlo. Una son las fases secuenciales, es decir, que cada fase termina antes de que comience la siguiente. Tenemos fases iterativas, es decir, repetimos un ciclo de fases en el que vamos validando entregables. O tenemos las fases incrementales, que en cada ciclo incrementamos la funcionalidad del entregable. Con estos conceptos claros, pues podemos tener varias combinaciones en función del tipo de proyecto. Por ejemplo, si tenemos un proyecto que consiste en presentar un informe pericial de una patología de una vivienda, aquí podemos tener dos fases secuenciales, un informe y el juicio. Cada una de ellas pues, va a tener un enfoque predictivo y una única entrega. El informe se va a entregar de una sola vez y la declaración de juicio se va a hacer de una sola vez, de manera que no va a haber ningún tipo de entregas parciales de estos elementos. Con lo cual, ese podría ser un sistema tradicional de un enfoque de entrega única. Pongamos otro caso en el que nos han hecho, por ejemplo, un encargo de unas instalaciones de un edificio. En este caso, podemos tener entregas múltiples en fases incrementales con un enfoque predictivo. Es decir, nosotros vamos entregando cada una de las instalaciones de forma que sabemos todo lo que vamos a hacer porque tenemos toda la definición de todos los entregables que tenemos que hacer, pero vamos a hacer muchas entregas distintas de forma que en cada entrega vamos a incrementar el valor de manera que si por lo que fuera se corta el proyecto, pues nos quedará unos entregables con un determinado valor ya terminado. Por ejemplo, hemos hecho pues todo el diseño y toda la definición y a lo mejor pues nos falta entregar el pliego o las mediciones del proyecto, porque el resto se ha ido entregando en entregas parciales. Pues esto sería otro sistema de enfocar esta gestión de fases. Otro ejemplo más completo pues sería el típico del proyecto de una vivienda. Lo más tradicional pues sería hacer 2 o 3 fases de proyecto y obra con una entrega múltiple y secuencial. Anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección de obra y vamos entregando la vivienda a medida que se va certificando. Pero podemos hacer otro tipo de diseño válido para gestionar este proyecto. Por ejemplo, podríamos tener tres fases. Una fase de diseño, de documentación y de obra. La primera fase, pues vamos a hacer una entrega iterativa e incremental, en la que vamos presentando al cliente propuestas de diseño y validando las soluciones que le van gustando. Esto lo vamos a hacer con un ciclo periódico, de semanal o quincenal, y el objetivo es ir decidiendo una propuesta cada vez con más detalle. Las siguientes fases, pues las podemos hacer de forma secuencial y predictiva de forma tradicional, o podemos incluso llegar a ser más atrevidos y tener un mínimo producto viable que nos permita presentar documentación, licencias y obtener la obra. Y en la fase de obra, en vez de hacer una predicción completa de todo lo que se va a hacer,
como ese producto mínimo viable no está totalmente definido, pues seguimos con una fase de entregas periódicas e incrementales y con un sistema adaptativo. Esto, que a priori puede parecer una locura, pues en determinados proyectos de lujo o de alta calidad o proyectos experimentales, pues puede ser una fórmula razonable para ir poniendo en valor de forma progresiva el entregable y obviamente pues a lo mejor se nos desvía el coste o se nos desvía los plazos, pero son proyectos que en este caso pues tienen unos requerimientos de una definición de alcance frente al resto de otros requisitos que tenga el proyecto. Para terminar el capítulo de hoy, os voy a hacer un resumen de los conceptos principales, que serían que las fases son unas herramientas para organizar la entrega de valor del proyecto. Podemos dividirlas según los requisitos del entregable y elegir sistemas de gestión adecuados como metodologías ágiles o tradicionales. Y la clave está en adaptar las fases a las necesidades específicas del proyecto. Bueno, y con esto sí termino el capítulo de hoy. Espero haberte hecho reflexionar sobre la importancia de elegir bien la fase de un proyecto. Si te gustó el capítulo, compártelo con colegas que también quieran mejorar la gestión de sus proyectos. Y además te invito a enviarme dudas y consultas. No olvides suscribirte a mi blog y a la newsletter en buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y unirte al canal de Discord. Y sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. Pues al final grabé un capítulo que era muy cortito, pensando en sacarlo muy cerca del capítulo anterior, pero al final me fue imposible y bueno, he sacado un ratito en Navidad y lo he editado y lo he publicado. Si te parece corto, pues te canto un villancico, ya que estamos en esta época. Mejor no te canto nada. Pero sí que te voy a hacer una reflexión enlazando con el tema que hemos hablado en el capítulo y el tema de Navidad que viene muy al pelo. Y era para explicarte que, bueno, el proyecto de esta fiesta pues está formado por tres fases. Está la fase de Navidad, la fase de fin de año y la fase de Reyes. Y tiene unos entregables bien diferenciados. Estamos, por un lado, la cena de Navidad, tenemos la cena de fin de año y tenemos los regalos de Reyes. Y estas pues son fases muy tradicionales y se pueden hacer por un sistema predictivo. Es decir, la planificación de la Navidad va a saber todas las cosas que van a pasar. Pues está la comida en familia con los cuñados, tenemos la comida que sobra hasta final de año y después hacemos otra comida que dura hasta Reyes, tenemos petardo, tenemos champán, tenemos gamba, tenemos roscón de Reyes, al final sabes todo. Pero te animo a pensar, ya que controlas el tema de fases y de entregables y tal, que el próximo año, pues nuevas formas de realizar esta fase con estos entregables. Por ejemplo, podríamos hacer las comidas en entregas progresivas y un día comemos jamón, otro día solo comemos queso, otro día solo comemos gamba, otro día solo comemos ensaladilla. Es verdad, todos los días la acompañamos de un polvorón para que, bueno, no perder ese espíritu navideño y entonces pues hacemos esa comida a lo largo de toda la Navidad. No nos pegamos un atracón en un solo día de golpe. O también podríamos hacer, por ejemplo, los regalos en el tema de, en vez de hacer un regalo en Reyes, pues hace un regalo incremental de manera que todos los días pues recibes 5 euritos y te lo vas guardando pues, hasta que termine los Reyes, que se acaba de entrega de los 5 euritos. Cualquiera que me escuche pensará que soy un frívolo y que nada más pienso en regalos y en comer en estas Navidades, en vez de pensar en ese espíritu navideño y esas cosas religiosas y tal. Y no es que yo sea poco navideño y no me guste estos temas, sino que es que no tengo la aplicación instalada, con lo cual no sé de qué me estoy hablando. Bueno, con esta reflexión tan profunda os dejo hasta el año que viene y os deseo que ganéis mucho dinero, porque de amor y de salud veo que más o menos buscáis la vida. Pero de dinero siempre vais muy justo y necesitáis ese empujoncito extra que entiendo que es por el motivo por el que escucháis este podcast, ¿no?